No era eso. ¿Te ha pasado que esperaste durante años que una sola persona cambiara por completo tu vida? Un nuevo jefe, un nuevo presidente, un nuevo pastor, un nuevo médico, un nuevo esposo. Pensabas, cuando llegue esa persona por fin voy a descansar. Y durante un tiempo parecía que sí, pero meses después descubriste algo doloroso. La persona había cambiado, el problema de fondo seguía viviendo dentro de ti. Episodio 194, segunda de Crónicas 27, Isaías del 9 al 12. Hace más de 100 años, el escritor ruso León Tolstoy escribió una frase que sigue incomodando a las generaciones. Dijo, todos piensan en cambiar al mundo, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Eso describe perfectamente el momento que vive Judá. Ellos esperan un rey que cambie la nación. Dios está preparando un rey que cambiará el corazón humano. Mientras Israel, el reino del norte, prácticamente se está desmoronando, Judá todavía permanece en pie. Jotam gobierna. Es uno de los buenos reyes. La Biblia dice que prosperó porque ordenó sus caminos delante del Señor. Pero apenas termina su reinado, aparece Acaz y todo comienza a deteriorarse otra vez. Este contraste prepara el escenario para una pregunta mucho más grande. ¿Puede algún rey humano arreglar realmente lo que está roto? Primer punto, los mejores líderes siguen siendo insuficientes. Jotam fue buen rey, pero ni siquiera un buen rey pudo cambiar el corazón de su pueblo. Aquí aparece un error muy común al leer este pasaje. Algunas personas toman la prosperidad de Jotam como si fuera una promesa para cualquier creyente de cualquier época. Pero ese no es el contexto. Dios estaba cumpliendo las promesas específicas que había hecho a los reyes descendientes de David dentro del pacto davídico. No está enseñando que todo creyente obediente siempre tendrá éxito económico o una vida fácil. Leerlo así es sacar el texto de su historia. Y eso termina produciendo frustración cuando la realidad no coincide con esa expectativa. Hace algunos años, unos psicólogos hicieron un experimento sencillo. Pidieron a cientos de personas que imaginaran el momento en que obtendrían aquello que más deseaban. Un ascenso, más dinero, casarse, comprar una casa. La mayoría estaba convencida de que cuando eso ocurriera, su felicidad aumentaría de manera permanente. Pero meses después, casi todos habían regresado al mismo nivel de satisfacción que tenían antes. La psicología llama a esto adaptación hedónica. Nos acostumbramos rápidamente a aquello que pensábamos que resolvería nuestra vida. Por eso seguimos buscando el siguiente cambio, el siguiente logro, la siguiente persona. Judá hacía exactamente lo mismo. Pensaba que necesitaba un rey mejor. Dios sabía que necesitaba un corazón nuevo. Segundo punto, Dios prometió un rey mucho mayor de lo que todos esperaban. En medio de esa crisis, Isaías pronuncia una de las profecías más conocidas de toda la Biblia, porque un niño nos es nacido. Imagina escuchar esas palabras mientras el ejército asirio avanza, mientras ciudades enteras caen, mientras familias preparan sus pertenencias por si tienen que huir. ¿Qué pensarías? Probablemente lo mismo que ellos. Por fin llegará un descendiente de David que derrotará a nuestros enemigos. Eso era una expectativa completamente natural, pero Isaías empieza a describir a ese rey y todo cambia. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ningún rey humano podía cargar esos títulos. La profecía apuntaba mucho más lejos de lo que ellos podían imaginar. Hace unos 2000 años, cuando el Imperio Romano dominaba Judea, muchos judíos esperaban un libertador político, alguien que organizara una rebelión, expulsara a Roma y restaurara el reino de David. Por eso cuando Jesús entró en Jerusalén, la multitud agitaba ramas de palma, el símbolo nacional de la victoria. Gritaban, ¡Hosana! Esperaban una coronación, pero pocos días después, al ver que Jesús no iniciaba ninguna revolución, muchos de esos mismos corazones se desilusionaron. Ellos querían un rey que derrotara a César. Dios había invitado al rey que derrotaría al pecado y a la muerte. La respuesta de Dios era infinitamente mayor que la respuesta que ellos estaban esperando. El escritor inglés C.S. Lewis escribió una escena memorable en las Crónicas de Narnia. Lucy pregunta si Aslan, el gran león, es seguro, y recibe una respuesta que sorprende. ¿Seguro? Claro que no es seguro, pero es bueno. Muchos querían un rey que fuera útil para sus planes. Dios enviaría un rey que no podía reducirse a las expectativas de nadie. No vino simplemente a ganar batallas, vino a conquistar el pecado. No vino solamente a liberar una nación, vino a reconciliar a personas de todas las naciones con Dios. Y aquí encontramos otra pregunta que muchas personas hacen. Si esta profecía habla tan claramente de Jesús, ¿por qué tantos no lo reconocieron? Parte de la respuesta está en sus expectativas. Esperaban principalmente un libertador nacional. Dios estaba enviando primero un Salvador eterno. Eso no significa que el Antiguo Testamento no hablara del perdón de los pecados.
Isaías 53, Jeremías 31 y Ezequiel 36 ya anunciaban una transformación mucho más profunda, pero muchas personas enfocaban su esperanza en la restauración política inmediata. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, mientras Él empieza cambiando nuestro corazón. Isaías 11 lleva esa esperanza todavía más lejos. Ya no habla solamente de un niño, habla de un pequeño retoño que brota de un tronco aparentemente muerto. La familia de David parecía acabada, como un árbol cortado, sin futuro, sin fuerza, sin esperanza. Pero precisamente de ese tronco Dios hace surgir al verdadero rey, porque Dios tiene la costumbre de traer vida de donde todos los demás solo ven finales. Tercer punto, cuando todo parece derrumbarse, Dios ya está escribiendo el final de la historia. Mientras Isaías anuncia esperanza, también anuncia juicio, y eso puede resultar difícil de leer. Dios dice que utilizará a Asiria para disciplinar a su pueblo, pero eso no significa que apruebe a Asiria. La misma nación que Dios usa como instrumento después será juzgada por su arrogancia y su violencia. Esto nos recuerda algo importante. Dios es soberano incluso sobre los imperios. Nada ocurre fuera de su conocimiento. Nada lo toma por sorpresa. Pero su soberanía nunca convierte la maldad en algo bueno. Cada nación sigue siendo responsable de sus decisiones. Hay una escena que siempre me impresiona. Después de un gran incendio forestal, durante varios días solo se ven troncos negros, cenizas, silencio, todo parece perdido. Los periodistas toman fotografías y hablan de destrucción total, pero semanas después comienzan a aparecer pequeños brotes verdes entre las cenizas. Las raíces más profundas nunca dejaron de vivir. Eso es exactamente lo que Dios llama al remanente. No significa que el juicio no sea real, significa que el juicio nunca tiene la última palabra. Siempre hay un pueblo que Dios preserva por gracia, no porque sea perfecto, sino porque Él permanece fiel a sus promesas. Isaías termina esta sección con un cántico, no porque el sufrimiento ya haya desaparecido, todavía vendrían invasiones, todavía habría lágrimas, todavía habría exilio, pero el pueblo ya podía cantar porque conocía el carácter de Dios. Sabían cómo terminaría la historia. Y nosotros hoy vemos algo que ellos apenas alcanzaban a distinguir desde lejos. El rey prometido sí vino, pero no llegó montado sobre un caballo blanco. Primero llegó caminando por caminos polvorientos. No vino sosteniendo una espada, vino cargando una cruz. Todos esperaban que derrotara a Roma. Él vino a derrotar al pecado. Todos esperaban que cambiara el mapa político. Él vino a cambiar el destino eterno de la humanidad. La respuesta de Dios era infinitamente mejor que la respuesta que ellos estaban esperando. Oremos. Señor, ¿cuántas veces hemos puesto nuestra esperanza en personas, en gobiernos, en logros o en cambios externos, pensando que finalmente nos darán la paz que buscamos? Gracias porque nos enviaste al único Rey capaz de transformar nuestro corazón. Ayúdanos a confiar más en ti que en cualquier solución pasajera. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quisiera preguntarte, ¿hay algo o alguien en quien has estado poniendo tu esperanza que solo Jesús puede ocupar? Te leo en los comentarios, seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete y recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.